Bien, el tema del mensaje hoy es entendidos en la voluntad del Señor. Entendidos en la voluntad del Señor. Ese es el testimonio del cristiano. El cristiano es entendido en la voluntad del Señor. Eso significa que necesito conocer los pensamientos de Dios. Necesito conocer los caminos del Señor, los cuales, como bien declara el profeta Isaías, el hermano Manuel nos va a colocar así, Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9. Esos pensamientos y esos caminos del Señor siempre son más altos que los del hombre. Siempre. Siempre. Ustedes lo tienen allí y yo le voy a leer aquí en la Biblia. Es la misma versión. Y dice Isaías 55, versículo 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Así dice Dios. Y el profeta lo confirma, trayendo la palabra conocimiento del pueblo de Dios. Eso significa entonces que es importante para ser entendido la voluntad del Señor, conocer los pensamientos y los caminos de Dios. Y para eso tengo el testimonio de Dios en sus palabras. A causa del testimonio de Dios en su palabra, soy enseñado. No puedo ignorarlo porque Dios lo ha revelado. Pero no solo necesito conocer su palabra, porque hoy, en la era donde el conocimiento está al alcance de todos, de muchas maneras, de distintas formas, hay algo que es mucho más importante que tan solo el conocimiento, y es que al mismo tiempo que podemos conocer, también necesitamos guardar la palabra en fe. Eso significa guardar la palabra de Dios en fe. Significa estar en acuerdo con Dios. Ahora, estar en acuerdo de Dios implica algo más. La fe no es algo liviano que lo vivo volátilmente, porque es simplemente un estado de paz. Fe significa estar en acuerdo de Dios y en ese acuerdo reconocer que Dios gobierna en mi corazón. Jesucristo dijo unas palabras que son muy contundentes. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 23. El Señor dice: Jesús respondió y le dijo: si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él. Esto es, eso dice mi Padre y yo. Y vendremos a Él y haremos con Él morada. Cuando su presencia se manifiesta, morada de Dios en nuestra vida y presencia de Dios.
cuando su presencia se manifiesta, establece el gobierno de Dios en la vida de las personas. Por eso Jesucristo en el modelo de oración le enseñaba a los discípulos, oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, tu gobierno. Jesús era muy claro. Cuando estoy sujeto al gobierno de Dios, significa que estoy respetando su presencia y por lo tanto listo para obedecer su palabra. No hay opciones. En el gobierno de Dios solo cabe la obediencia como respuesta de parte del hombre. No hay opciones. Jesucristo dijo estas palabras. Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 46. ¿Y por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Decir Señor, Señor, es establecer un compromiso firme donde no hay lugar para las dudas. Decir Señor, Señor, es reconocer que estoy bajo su autoridad. El Señor es un amo que gobierna. Pero decir Señor, Señor, y no obedecer. Cristo aquí lo aclara. Decir Señor, Señor y no obedecer es negar su autoridad. Es manifestar que su señorío es limitado en mi vida. Pregunto yo, a causa de estas palabras de Jesús, ¿hace falta algo más para aclarar lo que significa gobierno de Dios y autoridad del Señor en nuestra vida? El Señor fue muy contundente. Cuando Dios gobierna, estoy bajo su autoridad. Y estar bajo su autoridad significa que mi corazón se inclina. Cuando mi corazón se inclina, mi voluntad, mis pensamientos y mis acciones, todo eso que constituye mi personalidad, está alineado con la voluntad divina. Y si mi voluntad se alinea con la voluntad de Dios, entonces allí experimento algo poderoso de parte de Dios. Y es que en su presencia, bajo su autoridad y gobierno, soy bendecido. No hay dudas. Y una de las cosas que el enemigo de nuestras almas reconoce exactamente de una manera contundente es cuando hay presencia de Dios. Porque él sabe que donde hay presencia de Dios tiene un límite. Solamente podrá pasar del otro lado si hay permiso de Dios. El libro de Job nos enseña eso. Pero cuidado con nosotros intentar pasar del otro lado. Y hoy vamos a ver el ejemplo a través de una fiesta que coincidentemente con la reforma también se celebra el mismo día.
Y esta es la lectura bíblica. En esta mañana, Efesios capítulo 5, versículo 17, en donde Pablo está capacitando a la iglesia en Éfeso y a la iglesia del Señor en todo lugar, en todo tiempo, alcanzando a la iglesia de la familia Formosa, año 2023, siglo XXI. Esta palabra sigue vigente, tiene poder y autoridad, y el Señor habla a nuestro corazón de una manera personal e íntima. No necesito saber qué piensa el que está al lado. Lo único que necesito es saber qué Dios piensa respecto de mí, nada más. Y Dios dice respecto de mí, Efesios 5:17, consejo sabio de Dios, en donde el Señor declara: así pues, no seáis necios, sino entended. No se trata solo de conocer, entender cuál es la voluntad del Señor. Y estas palabras el apóstol Pablo las señala como algo que debemos tener presente a causa de que vivimos, en aquel tiempo vivían, seguimos viviendo rodeados de conflictos y amenazas permanentes en un mundo que está en crisis. Y algunos dirán: ¿de cuándo el mundo está en crisis? Desde el huerto del Edén. Desde el momento en que entró el pecado, el mundo está en crisis. Aunque lo queramos negar con la ciencia, con la tecnología, con los éxitos, con los imperios que establecen su dominio temporal, manifestando poder del hombre, lo cierto es que el mundo sigue en crisis. Y esa es una realidad que nos afecta directamente. No estamos fuera del mundo, estamos dentro de ese mundo que está en crisis. No somos una isla. Es por eso que el apóstol Pablo, entendiendo esta realidad, a través de la gracia y la unción del Espíritu Santo, declara a la iglesia cuál es la suprema necesidad que tiene todo hombre y mujer. Aquí Pablo está hablando directamente a la iglesia, pero esto que Dios señala en su palabra es la suprema necesidad de todo hombre y mujer. Y lo dice Pablo en el contexto. Versículo 16, el mismo capítulo 5 de Efesios. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. No sé si se puede prender los ventiladores o bueno, va a parar la montaña. Yo tengo que hablar, no sé si alguno puede poner por acá un ventilador, por favor. ¿Por qué necesitamos aprovechar bien el tiempo? Porque somos temporales, somos limitados. Y el único tiempo que tenemos para tomar decisiones, aprovechando el libre albedrío que Dios nos ha concedido. Pero ojo, el libre albedrío significa que somos responsables moralmente de las decisiones que tomamos. Pero aprovechando que tenemos libre albedrío, tenemos que estar preparados para tomar decisiones excelentes, sin margen de error. Por eso es tan importante aprovechar el tiempo de nuestra existencia terrenal. ¿Para qué? Para no ser confundidos ni engañados. Wow.
oportunidad Dios le dice a Jeremías: no se exalte el sabio en su sabiduría, ni el valiente en su valentía, sino que el que se ha de exaltar, exáltese en conocerme y entenderme. Aprovechar bien el tiempo a causa de la condición de este mundo que se desbarranca. No importa cuánto avance la tecnología, la ciencia, el mundo va en picada, querido hermano. Nuestra única esperanza es cielo nuevo y tierra nueva, en donde la presencia de Dios es la lumbrera que estará iluminando todos los días de esa gloria a la eternidad con el Señor. Pero mientras tanto, sepamos que el Señor nos da el consejo. Esto significa buscar en la sabiduría de Dios la ayuda que necesitamos. Dios, a través del consejo oportuno, donde nos dice aprovechen bien el tiempo, nos enseña a estar alertas. Alertas. No hay espacio para dormir. Por supuesto que el descanso, yo no digo que dejen de dormir. El descanso es bueno, aconsejan que por lo menos tenemos que descansar 8 horas si es posible. Pero estoy hablando de estar despiertos y no dormidos espiritualmente. Esto significa estar alerta, entendiendo los tiempos y entendiendo el lugar en medio de los tiempos donde debemos permanecer anclados. Cuando el barco empieza a zozobrar, el capitán y los marineros saben que necesitan en medio de la tempestad tener un lugar seguro, fijo, y para eso tienen que echar anclas. Dios nos enseña que debemos entender el lugar donde permanecer anclados sin temor y sin ninguna clase de duda. ¿Será que no? En Dios es sí y amén en Cristo Jesús. En Dios no hay temor, en Dios no hay dudas, en Dios hay seguridad, en Dios hay firmeza, en Dios hay paz, en Dios hay convicción. Porque la fe es certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. Pero por cuanto Dios habló, aunque no lo veo, yo puedo confiar y esperar. Eso es convicción. No me voy a mover de ese lugar, porque allí está el ancla de mi alma. Aleluya. Ese lugar donde debemos permanecer anclados sin temor ni dudas es en el centro de la voluntad divina. Dije el centro. No te corras a un lado ni a otro, porque eso va a traer problemas. No lo digo yo, lo dice Dios cuando señala el significado del pecado. ¿Saben que una de las definiciones del pecado es errar el rango? El apóstol Pablo, por observación, pero no solo por su propia experiencia. Por eso escribe capítulo 7 de Romanos y a continuación capítulo 8 de Romanos, una enseñanza extraordinaria. El apóstol Pablo, por observación y por su propia experiencia, dice que todo aquel
que habita en el mundo, creo que cada uno de nosotros estamos en el mundo también, ¿no? Por lo menos podemos mirarnos, no veo. Y lo que yo veo en la apariencia física, estamos en el mundo, en la existencia terrenal. Todo aquel que habita en el mundo tiene dos opciones. Una es vivir a su manera. La otra es vivir a la manera de Dios. Y aunque la conducta del mundo, reitero, aunque la conducta del mundo, que muchas veces penetra en el corazón del cristiano, se observa que las dos opciones son consideradas válidas. Sin embargo, eso, lo que el mundo considera como válido, no significa que ambas, vivir a mi manera o a la manera de Dios, sean correctas. No significa. Porque ante los ojos de Dios, una de esas maneras, y Pablo lo dice de una manera clara, es necedad. Una de esas maneras de vivir es necedad. Aunque el mundo no lo considere así. Para el mundo es el resultado de su derecho a elegir. Y en verdad tiene ese derecho porque Dios le ha dado libre albedrío. Pero lo cierto es que la necedad a los ojos de Dios nunca merece aprobación. Nunca. La otra manera de vivir, conforme a la voluntad de Dios, siempre merece la aprobación divina. Y además, en la aprobación de Dios está el favor de Dios. Aleluya. ¿Qué es necedad? Necedad es andar fuera del camino de la fe. Vivir, hacer las cosas de manera. Eso significa vivir en oposición a la voluntad de Dios. Si a Dios le agrada o no, poco interesa. Lo que me interesa es satisfacer mi deseo personal. Lo que para Dios es necedad, y déjenme aclararle algo aquí. Lo que la versión de la Biblia de las Américas señala como necio, en otras versiones, en lugar de esa palabrita necio, aparece la palabra tonto. Entonces se leería: no seáis necios, en lugar de necio, no sean tontos. ¿Y qué significa ser tonto? Uno que no aprovecha las oportunidades de la vida conforme a lo que Dios en su amor y misericordia está pronto para manifestar. Entonces, lo que para Dios es necedad, para el mundo solo es humanismo. Humanismo. ¿Qué significa eso? Humanismo significa el derecho de escoger libremente según mi propio deseo, sin consideración de Dios. Humanismo, en donde el hombre es exaltado, puesto por encima de todo. Él tiene derecho. ¿Por qué negarle? Es su derecho. Por eso se promueven ideologías que son tan aberrantes. Es su derecho. De tal manera que en el humanismo, para el hombre natural, su decisión dependerá de las circunstancias y en su libre albedrío
sencillo escogerá lo que satisface su vanidad, su deseo personal. Eso también se entiende como relativismo. Humanismo, relativismo. Los sismos suelen ser peligrosos. Hay uno que nos aleja de todos esos extremos que solamente traen problemas, y es el cristocentrismo. En el relativismo yo actúo según mi conveniencia personal, pero eso me hace ser un insensato porque vivo sin el gobierno de Dios. De tal manera que en el humanismo, acentuado por el relativismo, en donde el hombre se gobierna a sí mismo, encuentro que los hechos de mi vida giran alrededor del ser almático. Es decir, me hace dependiente de mis emociones. Si salgo con mi gusto, si obtengo mi capricho personal, entonces estoy contento. Pero si no, paso todo el tiempo quejándome de todo y echando la culpa a todos los demás. Y ocurre algo que es como una inyección de droga que adormece. Porque lo que cosecho en ese modo de vivir muchas veces significa algo placentero e inmediato, pero que cuando pasa su efecto temporal, encuentro un gran vacío en donde hay insatisfacción y amargura. Y pronto, a causa del vacío, necesitaré otro poco de la misma droga. ¿Cómo se llama esa droga? El apóstol Juan lo dice claramente en su carta, en primera de Juan. Lean después el capítulo 2. Dice, la droga es el deseo de la carne, el deseo de los ojos y la vanagloria de la vida. Más tengo, más soy. Más soy, más satisfecho estoy. He encontrado el placer de mi vida que me coloca en el sitial donde otros pueden ver mis méritos. Y de esa manera, el hombre natural, que está influenciado por el humanismo, que está incentivado por el relativismo, pasa la vida muchas veces, como dice la Escritura, no lo dice quien está aquí, lo dice la Escritura, muchas veces pasa volviendo a hacer lo mismo, aunque su resultado no haya sido bueno. ¿Saben cómo dice la Escritura? Volviendo como el perro al vómito. Insistiendo, y acá sí es válida la expresión que utilizan otras versiones, como un tonto en lo mismo, aunque sus resultados son malos, pero no me importa nada, porque lo que quiero es satisfacción rápida, inmediata, placer. Esa es la conducta del necio, del hombre natural, sin el gobierno de Dios en su corazón. Y lo cierto es, como la misma palabra también lo enseña, que cuando actúo de esa manera, las obras del Espíritu Santo son locura, porque no las puedo entender. Estoy tan ocupado en eso que mi yo atrapa que no hay lugar para otra cosa. Las obras del Espíritu Santo son locura, no las puedo entender. La conclusión
conclusión es esta: es triste la condición del hombre que vive así, porque no conoce y mucho menos puede entender la voluntad de Dios. Pero Dios, que es rico en amor y misericordia, intervino en la historia del hombre. ¿De qué manera? Manifestando su voluntad, llevándonos a la cruz, donde todo puede cambiar y volver a empezar con un destino de gloria. Ezequiel capítulo 18, ahí lo va a colocar Manuel, versículo 32. Ezequiel capítulo 18, versículo 32. ¿Qué dice allí la palabra? Pues yo no me complazco en la muerte de nadie, declara el Señor Dios. Por lo tanto, arrepentidos y vivid. Dios no se complace en la muerte. El anhelo del corazón de Dios es manifestar vida y vida en abundancia. Jesucristo mismo lo dijo. El Señor no viene, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero yo, dice el Señor, he venido para dar vida y vida en abundancia. Por esto dice el apóstol Juan en su primera carta: apareció el Señor para deshacer las obras del diablo. Es en la cruz donde a través de Jesús yo recibo el perdón. Y siendo perdonado, soy sanado, liberado y puedo empezar una nueva vida anclado en Dios. Evangelio de Juan capítulo 3 versículo 16 lo dice de una manera contundente: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Es allí, en la cruz, en ese encuentro personal con el autor y consumador de la fe, donde por medio de la fe yo puedo también mirar a Jesús. Y al mirar a Jesús puedo tener paz con Dios. Y en esa fe empezar a vivir el presente en la paz de Dios. Y ver el futuro con la esperanza de un día estar cara a cara con el Señor. Por eso, si hay un texto que sacudió la vida de uno de los reformadores, muchos señalan que fue Lutero el gran reformador. Y quiero decirles que antes que Lutero hubo otros que encendieron la luz de la reforma y que pagaron un precio muy alto. Uno de ellos fue Jan Hus en Praga, que murió atado a un poste, siendo quemado por una hoguera que lo rodeaba y lo consumía. Pero con todo eso no renunció a la fe que había abrazado, porque era el ancla de su alma. Y como Jan Hus, hubo otros hombres que expusieron su vida por la causa del Evangelio, como John Wycliffe en Inglaterra, como Savonarola en Italia, muchos otros. Lutero simplemente fue la confirmación de algo que en el corazón de Dios estaba ardiendo. Y si hay algo que impactó la vida de Lutero y que lo impulsó a hacer todo lo que hizo,
Espíritu Santo en su corazón a través de la palabra, porque él vivía, aunque encerrado en un convento, en una actitud de conflicto continuo, no tenía paz. Y él buscaba la manera de encontrar paz con Dios, no la encontraba, aún encerrado en un convento, no tenía paz. Hasta que pudo entender. Porque el corazón inclinado puede reconocer las obras del Espíritu Santo. Para el corazón inclinado, las obras del Espíritu Santo no son locura. Son verdad de Dios que transforman la condición del hombre. Y entonces Lutero descubrió un día: el justo por la fe vivirá. Wow. Pero eso no quedó allí. Siguió buscando de Dios y un día el Señor lo alumbró con el testimonio de Romanos 5:1. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Cuando venimos a la cruz y unimos nuestra vida en su muerte y en su resurrección, empezamos a ser uno con Él. Él es el Señor, Él gobierna en el corazón, su autoridad está en nuestra vida, encaminando todo nuestro ser en el testimonio de su perfecta voluntad. Y allí, caminando con Jesús, yo puedo disfrutar cada día de la paz de Dios. ¿Saben por qué? Porque ya tengo paz con Dios. Si quiero disfrutar de la paz de Dios, necesito paz con Dios. Necesito arreglar cuenta con Dios. Porque cuando las cuentas están arregladas, entonces la paz de Dios es una virtud del cielo que toma el dominio del alma y lo lleva a centrarse en aquel lugar en donde la presencia del Señor es todo lo que necesita. No depende de las emociones. Caminar con Jesús, disfrutando de la paz de Dios, es la mejor experiencia de andar en su voluntad. Y lo voy a decir de nuevo: caminar con Jesús, disfrutando cada día de la paz de Dios, es la mejor experiencia de andar en su voluntad. Para el cristiano, andar en la voluntad de Dios, repito otra vez, para el cristiano, andar en la voluntad de Dios es el único camino posible para una vida con propósito. No hay otro. En donde Jesucristo mismo se constituye en el testimonio perfecto y el mejor ejemplo a imitar. El Evangelio de Juan, capítulo 4 y versículo 34. Después de haber tenido ese encuentro con la mujer samaritana, Jesús les dijo a los discípulos que le rodeaban: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su voluntad. Un poquito más adelante, a medida que Jesús iba avanzando hacia Jerusalén para acercarse a aquel lugar en donde Él tenía que consumar la obra que el Padre le había encomendado, un poquito más adelante, Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 38, Jesús, entendiendo que lo que estaba allí al final del camino era un madero levantado donde Él iba a ser colgado, Jesucristo dijo: porque he descendido
Y si no estoy entendiendo la voluntad de Dios para mi vida, definitivamente no estoy conociendo el propósito de Dios para mi vida. Al final del camino, Jesús tuvo que confrontar la agonía del huerto, donde sabía que inmediatamente el próximo paso era ser levantado en el madero. Y allí en el huerto Jesús oraba. Y él decía, Mateo capítulo 26, versículo 42, apartándose de nuevo, oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si esta copa, allí no dice copa, pero se refería a la copa del sufrimiento, no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y esta misma oración lo hizo 3 veces, mostrando que era el plan de Dios, en donde estaban involucrados el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero donde al mismo tiempo Jesús está reafirmando la convicción del propósito y sujetando su vida entera, su alma, su espíritu y su cuerpo al plan y propósito del Padre. 3 veces, estando en la agonía de la muerte, sabiendo que iba a enfrentar el momento en el cual tenía que recibir sobre sí mismo todo el peso del pecado de la humanidad. Pero así está el Señor, mostrando el testimonio perfecto y el ejemplo a imitar. Ahora déjenme decirles esto, y acá está la conclusión del mensaje. Estamos a tan solo 48 horas de algo y medio. Hoy es 29, ¿no es cierto? 30, 31, 48 horas de algo inédito. ¿Por qué yo lo llamo inédito? Porque Dios quiso señalar a través de esos hechos la importancia y la gran diferencia entre esas 2 maneras de vivir que están mencionadas por el apóstol Pablo en ese texto que leímos hoy al principio del mensaje, donde Pablo dice, así pues, Efesios 5 y 7, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. 2 maneras de vivir que están claramente representadas en esos hechos ocurridos un 31 de octubre, en diferentes tiempos, en diferentes lugares, pero ocurrieron sorpresivamente en el mismo día. Y hay otro elemento que los une: ocurrieron en el mismo continente, Europa, porque es allí donde llegó primeramente el mensaje del Evangelio. Es allí donde se establecieron las bases de una iglesia que militaba en el poder del Espíritu Santo. Pero es allí donde también se mueve el poder de las tinieblas. 2 maneras de vivir: la del necio haciendo su propia voluntad, y la otra la del sabio y entendido en la voluntad de Dios. Y entonces el Señor, en su soberana potestad, Él escoge manifestar testimonio a través de estos 2 hechos, para que todo aquel que sea entendido en los tiempos pueda reconocer la obra de Dios. En la potestad de Dios, ambos eventos fueron separados por siglos en su manifestación. Uno ocurrió allí en la región de la Gran Bretaña, Escocia, Inglaterra, Gales y fundamentalmente Irlanda del Norte. Lo otro acontecía
su potestad a causa de esos acontecimientos. Dios nos separó por siglos de su manifestación, estableciendo su precedente que nos permite ver en el tiempo que, aunque ocurrió hace tantos años, sus efectos todavía tienen continuidad. Algunos efectos para bien, otros para mal, de acuerdo a lo que cada uno de ellos genera en el corazón del hombre, según el lugar en el cual esté parado, el de un necio o el de un sabio y entendido en la voluntad de Dios. Uno de sus acontecimientos es Halloween. ¿Y saben lo que es Halloween? Es la fiel representación de la vanidad del hombre, encerrado en el túnel oscuro de su mente, creyendo que lo sabe todo, cuando en realidad no sabe nada. Halloween. Hoy usted camina por el centro de la ciudad de Formosa, una ciudad tan pequeñita, pero los efectos de aquel evento que tiene 3000 años de historia en un pueblo celta perdido allí en la Irlanda del Norte, todavía nos alcanza y tiene consecuencias. Y es el resultado de la vanidad del hombre encerrado en el túnel oscuro de su mente, creyendo que lo sabe todo, cuando en realidad no sabe nada. ¿Qué es Halloween? Un hecho manifestado por un grupo de hechiceros. Algunos los llaman sacerdotes druidas, eran hechiceros que habitaban en un pueblo pagano conocido como los celtas, los cuales al llegar el atardecer del día 31 de octubre, cada año, al atardecer de ese día, se preparaban para celebrar el Año Nuevo Celta, creyendo que en esa oportunidad, según una leyenda, el túnel oscuro de la mente del hombre, que cree saber algo y en verdad no sabe nada, pero simplemente a causa de una leyenda, ellos creían que esa noche el alma de los difuntos visitaba la tierra de los vivientes, y era necesario que los que estaban vivos prepararan presentes para satisfacer el deseo de esos difuntos que ya no estaban, pero que en esa ocasión, por la leyenda, se hacían presentes, volvían a introducirse en el ámbito de los vivientes y exigían favores para no ejercer maldad sobre los que viven. Una leyenda, pero muchas veces para el hombre en el túnel oscuro de su mente es suficiente, porque se apoya en su vanidad, creyendo que lo sabe y en verdad no sabe nada. Esas eran y son prácticas del espiritismo, que tienen raíces en el ocultismo, las cuales Dios abomina. Aunque hoy la disfracen como un momento de celebración con disfraces. Inclusive hacen participar a niños para que pidan dulces, como si fuera algo inocente, ignorando las raíces que tienen esas prácticas paganas que provienen del mismo ámbito del dominio de Satanás. Arrancó allí en Irlanda del Norte, 3000 años de historia, pero ¿sabe una cosa? A finales del siglo XIX, 1800 y algo, a causa de inmigrantes irlandeses llega a Estados Unidos y echa bases en el mundo anglosajón, Estados Unidos, Canadá. No penetró en Australia y Nueva Zelanda, pero allí en Estados Unidos y Canadá penetró, echó bases y finalmente se expandió como
por todo el continente. Pero esa plaga, ¿dónde penetra? Entre los insensatos. ¿Y cuáles son los resultados? Todo tipo de actividad diabólica que muchas veces también llega aún a la manifestación de la muerte misma, porque son prácticas condenadas por Dios en su palabra, y el hombre le abre la puerta a Satanás. Cuando practicamos algo que proviene del mundo de la tiniebla, sepamos que el diablo y los demonios saben perfectamente que en el momento en que nosotros aceptamos algo que proviene de ese ámbito, le estamos entregando la llave. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Lo cierto es que Halloween es la evidencia de la ignorancia de la verdad de Dios. Ignorando la verdad de Dios, el hombre persiste en satisfacer su vanidad. Yo le mostré el ejemplo de Halloween, hay muchos otros ejemplos. Y Pablo los confronta de una manera feroz, sin esconder nada, utilizando toda la dialéctica posible, todo el lenguaje necesario. Efesios capítulo 4, capítulo 5, y la conclusión de Pablo es: por consejo sabio de Dios, no tengan nada que ver con eso. No tengan nada que ver. Pero leamos Efesios 4, Efesios 5. Halloween es una pequeña muestra, es un botón en la gran cadena de insensatez que genera el mundo espiritual de maldad en corazones que no están anclados en la verdad. Pero lo cierto es, y gloria a Dios, que en el mismo día, 31 de octubre de 1517, aleluya, en un ducado de Alemania, conocido como Wittenberg, en la capilla del palacio, un hombre se atrevió a tomar una decisión, apoyado no en su consejo, sino en la sabiduría de Dios, buscando hacer su voluntad. Él avanzó más allá del precio que iba a pagar. Y ese 31 de octubre de 1517 se conmemora un hecho extraordinario que sacudió las estructuras religiosas de la época. Hay que mirar la historia. Los hermanos están enseñando viendo la historia 2. La historia es realmente impactante. Es impactante. Porque cuando yo veo que en medio de un mundo que está sumido en penumbras, quebrándose por todos lados, no encontrando donde apoyarse, la Edad Media fue la edad del mayor oscurantismo, y esto penetró en todos los niveles de la vida, alcanzando al liderazgo espiritual. Fue algo tremendo, pero en medio de esa condición, Dios empieza a despertar la mente y la conciencia de los hombres e introduce un movimiento que muchas veces pasa desapercibido, pero que tuvo una influencia muy preponderante en todo lo que vino después. Ese movimiento es el Renacimiento. La historia habla claramente y tenemos que prestar atención para que no se repita en nosotros la historia. Lo cierto es que aquellas estructuras religiosas, a causa de todo lo que la Edad Media había manifestado en su esencia, estaban totalmente quebradas, pero la reforma llegó para producir un cambio radical en el ámbito espiritual.
donde por soberana expresión de la gracia de Dios, el Señor se manifestó, irrumpió en el corazón de hombres temerosos de Dios, como Wycliffe, como Hus, Savonarola, Lutero, Zwinglio, Calvino, muchos otros, temerosos, y volvió a encender la luz para que la iglesia regresara a los cimientos verdaderos. En distintos lugares siempre Dios tuvo un remanente, pero Dios estaba volcando el curso de la historia a fin de que la iglesia pudiera volver a tener un papel trascendente. Y eso es lo que el Señor quiere destacar a través del movimiento de la Reforma. Que se vuelva a visibilizar el testimonio de una iglesia que milita como columna y baluarte de la verdad. La iglesia primitiva tenía los cimientos claramente establecidos. ¿Cuál es la iglesia primitiva? La que 1500 años antes de la Reforma en Jerusalén empezó a militar como resultado de la victoria de Cristo en la cruz. Y esa victoria trajo luego como consecuencia el cumplimiento de la promesa. Y en el día de Pentecostés el descenso del Espíritu Santo. Irrumpió trayendo valor y poder sobre sus hijos. Fue así que Dios, a través de hombres temerosos y valientes en el poder del Espíritu Santo que los impulsaba, la iglesia manifestó su testimonio como columna y baluarte de la verdad, volviendo en el tiempo de la Reforma a recuperar el valor trascendente que tiene la palabra de Dios para dirigir a su iglesia hacia el fundamento y destino de gloria que está seguro en Cristo Jesús el Señor. Ambos eventos, por un lado Halloween, por otro lado la Reforma, fueron materializados por hombres cuya conducta dejaron ver, en un caso, la condición del necio y en el otro, el del sabio y entendido en la voluntad de Dios. Ocurrieron en el mismo día, en distintos tiempos, en diferentes lugares, en un mismo continente, pero en todo eso Dios estaba actuando soberanamente para manifestar un propósito. Sus resultados han sido totalmente opuestos. En el caso de Halloween se evidencia el camino de la necedad. En el camino de la necedad solo es posible encontrar temor, dolor, tristeza y muchas veces no. Pero en el camino de la sabiduría, escogiendo andar con Cristo, hay perdón, hay salud y salvación completa, hay libertad y restauración, hay vida abundante con verdadero gozo, paz y una esperanza que nunca pasa y que un día será una gloriosa realidad. Tenemos una gran responsabilidad, y con esto te termino. Tenemos una gran responsabilidad. Dios ha dado testimonio. La historia sigue hablando. Ahora esa historia la estamos construyendo cada uno de nosotros con nuestras decisiones. Tenemos una gran responsabilidad. El Señor Jesucristo dijo, Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Wow. No soy arminianista, no soy calvinista,
Sí, soy un hombre comprometido con la palabra. Y quiero decirte, hermano, que su palabra no ha cambiado. Lo que Dios escribió no lo borra. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aleluya. Por tanto, ante tamaña responsabilidad y gran privilegio, en el cual la gracia y el favor de Dios está disponible para los sabios y entendidos en la voluntad del Señor. Por tanto, por todo esto, es necesario que con más diligencia prestemos atención a las enseñanzas que Dios nos ofrece. ¿Para qué? Para que seamos sabios en hacer su voluntad. Ese es el entendido. El sabio en hacer su voluntad. Evangelio de Juan, capítulo 7. Ya estoy terminando. Versículo 16 y 17. Jesús entonces le respondió y dijo: mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. Si alguien quiere hacer su voluntad, sabrá si mi enseñanza es de Dios o si hablo de mí mismo. Es en su voluntad donde recibimos el beneficio de su amor. En su amor Dios nos abraza, cada día nos enseña y nos guía fielmente por esa senda estrecha en donde al final hay un motivo gozoso de alegría y de gloria eterna. Y a través de esa experiencia somos hechos participantes de todas sus promesas. Los hermanos de la alabanza pueden venir a acompañarnos y cerramos este mensaje con un tiempo de adoración a Dios. Creo que es importante que nuestro corazón inclinado ante Dios pueda reconocer la grandeza de su amor. Y con un corazón inclinado, darle a Él la mejor ofrenda. Porque Dios está aquí, en medio de nosotros, presente en tu corazón, en tu vida, para manifestar el testimonio de ese camino en el cual era dispuesto bendición y vida en abundancia. Aleluya. Me invito a estar en pie, queridos hermanos. Gracias, Señor, porque tú eres Dios, tú eres real. Gracias, Señor, porque tú eres el que trae a nuestra vida seguridad, que nos da confianza y esperanza, el que nutre nuestro corazón con ese